Levante un aplauso, Señor, por la vida de estos pastores que nos acompañan esta noche. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo de la cordialidad, ¿verdad? Bueno, ustedes son muy cordiales, se les ve. Hacen buen homenaje al nombre de este lugar y es muy bonito nombre, la cordialidad. Para el pastor Jorge y para mí, pues sí es muy grato estar en este lugar y es un honor también, pues nuestro trabajo ahora es visitar las iglesias, todas las iglesias de Cúcuta y fuera de Cúcuta. Estuvimos pastoreando 11 años en Venezuela, en un lugar, no sé si lo conocen, Coloncito. ¿Han oído hablar de ese lugar? Bueno, ahí estuvimos. Y 1 año y medio estuvimos en San Cristóbal. Sí, convivimos con el pastor Jefferson un largo tiempo. Pero en Venezuela nuestro trabajo terminó en diciembre y volvimos a llegar a nuestra ciudad, a Cúcuta. Nosotros salimos de La Libertad, fuimos formados por el pastor Jesús Contreras. Ahí estuvimos con él trabajando largo tiempo y después que él salió, nosotros salimos para Venezuela. Y pues para nosotros es grato el estar aquí, en esta casa, aquí conociéndolos a ustedes y mirando que son personas hermosas, personas dadas a no dejar pasar un día sin visitar la casa del Señor. Amén. Entonces, los bendigo y los dejo con el pastor Jorge, quien tiene una hermosa palabra para ustedes. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo dije, son así de serios todo el tiempo. Son así silenciosos todo el tiempo. Yo estaba ensayando. Dios les bendiga. Ese amén es diciente. Para nosotros es grato. Sobremanera el hecho de estar aquí, compartiendo con ustedes, trayendo el mensaje, pero también es muy honroso de parte de su pastor y de su pastora que nos reciban en esta casa, que nos abran las puertas y nos permitan estar en el altar. Eso es significativo y eso lo valoramos nosotros. Bien, ya los saludamos y tengo algo que contarles. Y pido que por favor usted se coloque de pie. Y en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, encontramos una palabra que dice así. El título de la predicación es La visión profética señala el camino. Y el proverbio 29:18 dice así: cuando la gente
no acepta, perdón, Proverbios 18, es al contrario, 29, 18. Ah, ok. O sea, ok. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Esa no es la versión Reina Valera, ¿verdad que no? Ok. Voy a leerle la versión Reina Valera, que está aquí, y dice así: sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Padre, te doy gracias en unidad con mis hermanos, Señor, por esta oportunidad que nos das y que me das a mí para predicar tu palabra. Te queremos pedir de manera unánime, Señor, que a través de esta porción de tu palabra, Señor, ella haga todo cuanto tú has deseado hacer por los designios de tu perfecta voluntad con cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar. Te ruego, Dios, que encarnes esta tu palabra y que ella forme parte de nuestro diario caminar. Así se hará según lo que tengas previsto hacer. Te agradecemos, Cristo Jesús. Te agradecemos, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga la bondad de ocupar su lugar. La visión profética señala el camino. Y nos dice el proverbista que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es necesaria la palabra profética para ordenar un pueblo, para ordenar una congregación, para ordenar una nación, incluso una ciudad, un ministerio. A veces nos parece que las cosas son a la manera de nosotros, según nuestra cultura, según nuestra manera de pensar, según nuestra idiosincrasia. Pretendemos muchas veces manejar las cosas según nuestro parecer y no lo que Dios haya previsto hacer. Le preguntaba yo esta mañana a su pastor, Jesús Contreras, ¿qué tiempo tiene usted aquí, pastor? Y me dijo, ya 16 años. Como lo dijo la pastora María, nosotros estuvimos trabajando al lado de nuestro pastor Jesús Contreras. Él nos adiestró. Salimos de sus lomos. Dios le usó para llamarnos al ministerio como pastores de tiempo completo. Y eso es significativo. Y él dijo, tengo 16 años aquí. Cuando él tenía ya un año ahí, un día nos invitó. Debió ser para un aniversario, si mal no recuerdo. Y había un profeta allí. Y cuando el servicio comenzó,
nosotros estábamos alineados en la primera hilera de sillas. Estábamos con otra pastora, mi esposa y yo. Y bajó el profeta del altar y empezó a declarar la palabra. Y yo sentí de Dios cerrar los ojos. Y cuando él empezó a profetizar, yo dije, ¿por qué pensaba yo en silencio y con los ojos cerrados? Me parece que esta palabra está hablando de mí. Porque estaba diciendo todo lo que me estaba aconteciendo en mi transcurrir. Estaba dando detalles específicos de mí como persona. Y cuando él terminó la palabra profética, me tocó con este dedo aquí. Dijo, así te ha dicho Jehová. Dios conocía muy de cerca toda mi vida. Sabía por el conflicto que yo estaba atravesando. Lo conocía al pie de la letra. Yo no podía entender cómo es que a una persona Dios la llama al ministerio y empiezan a ocurrirle cosas que nunca antes le habían ocurrido. Yo pleiteaba con Dios. Yo no quería ser pastor. Siempre se lo dije a Dios y a mi esposa y a mis hijos. Estaban mis dos hijos estudiando en la universidad. Y cuando el Señor nos llamó de tiempo completo, yo me senté con ellos en el patio de mi casa y expuse el llamamiento. Pensaba yo, ¿cómo haría de ahora en adelante para solventar muchas situaciones que conllevan el ministerio? No voy a entrar en detalles porque esa no es la predicación, pero sí es inherente el término que estoy usando ahora, que es la profecía. Y la profecía es de la raíz hebrea chazak y significa ver, observar, contemplar, percibir. Los profetas comprendieron el consejo de Dios porque Dios les reveló las cosas mediante signos visibles. Dios tiene una manera clara para hablar. Y no estoy diciendo que usted debe creer a toda la profecía. La Biblia recomienda que hay que sopesar la palabra profética. Pero como sabemos los creyentes que el Espíritu de Dios mora en nosotros, alguien dijo amén, que no le escuché. Él nos revela todos los misterios. Todo lo que no entiendes de manera natural, el Espíritu Santo lo revela
porque Él está dentro de ti. Creí que usted se iba a alegrar. Perdóneme, creí que usted se iba a alegrar. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma, recibimos en adopción al Espíritu Santo. Esas son las arras del Espíritu que vienen a formar parte activa en nuestra vida espiritual. Entonces ya no tienes que andar divagando en pensamientos para poder ajustar las cosas a tu manera de pensar o de ser. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué pasaba con la palabra? Escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Cuando no hay palabra profética que marque, que señale un camino, no hay visión. El pueblo camina en desvarío. El pueblo se desenfrena, ya lo dijo el proverbista. Por eso es necesario, y Dios en esta oportunidad usa a un niño que fue llevado a donde el sacerdote Elí, que era ya un hombre bastante mayor, para que lo terminara de criar. Y ahora el niño Samuel, el profeta de Jehová, estaba ministrándole al sacerdote de la casa. Y le estaba diciendo muchas cosas. Un niño la inconformidad de un profeta. Encontramos aquí al profeta Habacuc. Del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mire que el planteamiento o la queja del profeta tenía fundamento. A su nombre. El profeta Habacuc tenía sus razones para hacerle este planteamiento a Dios. A él no le parecía que las cosas estaban saliendo bien. A nosotros no nos parece que en nuestro país hayan estado ocurriendo tantas cosas. A nosotros no nos parece de pronto que en el ministerio que manejamos no se estén haciendo las cosas a la manera de Dios o a mi manera. La mayor parte de las veces, los profetas en sus planteamientos tienen razón, los que escribieron.
Y el texto tiene forma de lamento. Habacuc estaba resentido porque no habían cosas que estaban en el debido orden. Y él tenía razón. Ahora te voy a explicar algo. Al ver la tolerancia del Señor con los injustos, Habacuc se resiste a aceptar que el pueblo caldeo, que es el opresor de Israel, sea instrumento de la ira de Dios. Tenemos que entender el planteamiento de Dios para determinar algo con un pueblo, con una iglesia, con un ministerio o con una persona en particular. No será, nunca será a la manera tuya ni a la manera mía. Siempre será a la manera de Dios. Siempre se harán las cosas no según la filosofía que yo maneje, sino los designios de su perfecta voluntad para con un pueblo, para con una nación, para con una iglesia o para con una persona en particular. Cuando el profeta habló a mi vida, no fue el profeta quien habló. Lo hizo Dios por la boca del profeta. Y yo lo entendí. Porque dije, aquí está hablando Dios y yo no lo sabía. Muchas veces pasamos por alto lo que Dios quiere hacer, porque no estamos de acuerdo, porque no nos parece, porque no se ajusta a mi personalidad, porque no es acorde a mi carácter o a mi manera de pensar. No. Habacuc estaba molesto. Y yo también lo estuve. Y de pronto hay algunos que están molestos. Yo no te dije que dijeras amén. Hay cosas que de pronto a muchos le parecen discordantes. No, pero era que antes no era así. Yo estaba relajado, pero ahora ya no. Ya no tengo respiro. No estoy hablando de aquí. Estoy hablando de cualquier lugar o de cualquier persona. Deja que Dios haga como Él quiere hacer. Te lo vuelvo a decir. Deja que Dios haga como Él quiere hacer. No le hagas ninguna propuesta a Dios, porque Dios no acepta coacción. Coaccionar a Dios es hacer que Dios haga mi voluntad. Es presionarlo para que Él haga como yo digo y no lo que Él quiere hacer. Y entonces, ¿cuándo ha de ser formado tu carácter? ¿Alguien escuchó? ¿Alguien escuchó? ¿De qué manera va a bajar un ángel del cielo o dos, si fuera necesario, para formar tu carácter? No. Tu carácter lo va a formar Dios aquí
Y creo que está en Eclesiastés, no me acuerdo ahora, la palabra que dice: hierro con hierro se aguza. ¿De qué manera crees tú que Dios va a perfilar tu carácter? ¿Cuántas veces tuve y he tenido que bajar mi cabeza? Aunque era soberbio, aunque era de mal carácter, aunque fui iracundo, pero ahora, cuando ha transcurrido el tiempo, puedo decir con libertad que Dios tuvo razón con hacer conmigo como lo hizo. Ahora sí estoy hablando de mí. Pero si también es tu caso, asume. Tampoco te dije que no aplaudieras al Señor. No te dije. Pero si lo quieres aplaudir, apláudelo. El Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? No soy solo yo. Todos se han incomodado. Todos nos incomodamos por X o Y situación, porque estamos acostumbrados. Quizá traemos patrones de vida, molduras de carácter, influencias ancestrales o cosas que han afectado notoriamente nuestra vida, para querer imponer o establecer patrones en el ministerio, en la familia, en el hogar, con los hijos. Queremos ser transmisores de ideas que no convienen. El rey David estaba indignado. Entre sus planteamientos estaría pensando: ¿cómo es que Dios se toma la molestia de enviar al profeta Samuel para que derramara una redoma de aceite sobre mi cabeza? Y ahora me están ocurriendo cosas como: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hay preguntas que solo Dios nos puede responder. Alguien dijo amén, que no le escuché. No le preguntes al que no tiene la respuesta. Pregúntale al que sabe a ciencia cierta por qué razón puso su mirada en ti para llamarte, para escogerte. Ese era mi pleito con Dios. ¿Por qué me escogió a mí?
David, yo creo que le diría al Señor: ¿por qué tú me llamaste a mí? ¿Por qué usaste al profeta? Mis hermanos no eran más esbeltos que yo, no tenían más estatura que yo, no eran hombres de guerra mucho más que yo. Yo era simplemente un pastor de ovejas. Y hasta escondido estaba cuando tú me llamaste. Entonces yo decía: ¿y acaso es que no había uno más alto que yo? Si fue por la estatura, yo vine a ser eliminado. Sin embargo, no lo fui. Si fuera porque Dios no estuviera buscando narizones, al primero que elimina es a mí. Pero la respuesta la tenía Dios. ¿Sabe por qué tú estás ocupando el lugar que estás ocupando hoy? Ahí, dentro de esta casa, dentro de este ministerio. Porque a Dios le plació. Esta mañana usé un término inusual. No sé cómo lo tomes si yo lo llego a usar. Ya sabes cuál es la palabra que usó Dios. Porque me dio tú no estás ahí de balde. Tú no fuiste llamado de balde. Hay una razón preponderante que Dios usó para que tú estés hoy ocupando el lugar que estás ocupando. Aplaudes mañana al Señor, tranquilo. Quizá el profeta pasaba por alto este principio del reino, que Dios actúa ante el asombro de muchos para demostrar que Él es Dios y que tiene todo el poder para hacer las cosas según el propósito preconcebido. Mi querido hermano y hermana, no fue de balde que Dios te llamó. Porque tú quizá estabas divagando en pensamientos distintos a los de Dios. Pero Dios te encontró como del montón y vio algo que te llamó la atención, que le llamó la atención a Él. Y te trajo. Jeremías, el profeta de Jehová, en el capítulo 20, 8 y 9, tenía conflictos también con Dios. Él los tuvo como profeta de Jehová. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando usted ya está aquí, en las manos de Dios, es muy difícil que se le salga de las manos de Dios. Yo dije: ¿y cómo es que yo estoy aquí? Porque
no entendía muchas situaciones. Y cada vez que me acontecían cosas extrañas, presión, escasez, falto de todo, yo no podía entender por qué Dios me había llamado si yo no quería ese llamado para mí. Yo decía, ¿quién me va a sostener 2 hijos en la universidad? ¿Quién va a traer la manutención para esta casa? Yo no lo entendía. Y pleiteaba con Dios y también me reflejaba en los lamentos y protestas de los profetas de Jehová. Ellos también eran humanos. Ellos eran profetas de Dios. Eran ministros del Señor. Eran hombres llamados por Dios para un fin. Pero también se indignaron. También se irritaron. También protestaron. También quisieron dejar las cosas de un lado porque ya no aguantaban más. Pero si ve que la expresión del profeta dice, había en mi corazón, dice, no, y dije, no me acordaré más de él. Quiere decir, no voy a servir más. No voy a hablar más, no le voy a predicar a nadie. No voy a ganar ni media alma, ni media. Pero después recapacita y dice, había en mi corazón, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Un día llegué yo a la iglesia central de Pinos y había venido un hombre de Dios y estaba ministrando a todos. Y yo tenía una lucha fuerte con el Señor. Batallaba. Decía yo, Dios, ¿por qué no estoy en sintonía contigo? Me gustaba lo que Dios hacía conmigo. Sin embargo, tenía luchas. Y estaba yo sentado así. Porque el varón llamó a la gente al altar. Y los ministró. Y pasó por el lado mío y no dijo nada. Y todos se fueron yendo y yo me quedé solo. Yo dije, hubo palabra aquí de Dios para todos. ¿Por qué tú no me hablas? Y el varón venía así y se devolvió. Estás cansado de luchar contra Dios y no has podido. Aleluya. Dios sí habla, pero tú tienes que estar en sintonía espiritual, en comunión íntima con Él, para poder entender que Dios sí está atento. Cuando hace algo con alguien, está atento para que no se desanime, para que no se vaya, para que no se descarríe, para que no vuelva atrás. Yo dije, Y después, cuando hubo el llamado a servir de tiempo completo,
vino la misma palabra, ya por conducto de otro pastor, y dijo: acepta el ofrecimiento de Dios porque has batallado con Él y estás perdiendo la batalla. Aleluya.